Al final, ¿qué cree? Llegaron a un acuerdo donde el ex-manager recibiría un pago de más de $4 millones por su trabajo, y aclararon que no se trataba ni de fraude ni de que se hubiera desviado dinero. Mire usted. El regreso de estos muchachos de RBD fue un dineral, un verdadero exitazo. Pero, como pasa en las mejores familias, el reencuentro también destapó viejas rencillas que ya traían. Es que detrás de los aplausos siempre hubo un teje y maneje de contratos y negocios que, francamente, no siempre acababan bien. Y así, justo cuando los tenían a todos comiendo de su mano otra vez, la historia nos recordaba que los problemas seguían ahí. Porque si lo piensa, el fenómeno de RBD duró un suspiro. Fueron unos poquitos años a todo vapor, que se nos fueron como agua, y que ahora, pues, uno recuerda con cariño. ¿Quién iba a decir que una simple telenovela para chamacos se convertiría en un revuelo que cruzaría fronteras y generaciones? Y lo más curioso es que con todo y pleitos, separaciones y regresos, esa flama nomás no se apagó del todo. Uno todavía oye sus canciones por ahí, y nomás anuncian que vuelven y se llenan los estadios. Hasta los nietos andan en eso. Al final, yo creo que nos queda ese recuerdo de la música, la tele y esa rebeldía de la juventud, como una foto que no envejece. Y bueno, si este chismecito sabroso le hizo ver las cosas desde otro ángulo, no sea malito y regáleme un like. Con singular alegría, ándele. Suscríbase y píquele a la campanita para que le llegue el chisme calientito. Soy Juanito C. Esto fue Data Suculenta, y nos vemos en la próxima. Salud. Miren, lo de RBD fue casi una de esas carambolas del destino, ¿eh? Nació de una cosita para una novela de prepa, y terminó siendo un monstruo que se comió a toda Latinoamérica. Estadios a reventar, millones de discos. Y una generación completa. Que creció con esas cancioncitas que, de repente, sonaban hasta en la sopa. Pero claro, una cosa es lo que veíamos en la tele, los conciertos y la fama. Y otra muy distinta lo que se cocinaba tras bambalinas. Unos contratos medio raros. Una presión que no los dejaba ni respirar. Y un trote que les cobró factura muy pronto. Así que vamos a desmenuzar juntos este fenómeno de RBD. Vamos a ver cómo 6 muchachos de telenovela marcaron a una generación entera. Pero también cómo se les vino abajo el teatrito. Porque mientras por fuera todo era brillo y éxito, por dentro la maquinaria, créanme, ya empezaba a rechinar. Y para entender el origen de todo, hay que hablar de un personaje clave que casi no salía en las fotos, el señor Pedro Damián. Un actor, productor y creativo de Televisa. Con una carrera, digamos, bastante peculiar. Y es que, a diferencia de otros productores de la época, él tenía una fijación, una misma idea desde hacía años. Él quería hacer cosas para los jóvenes, para la chamacada. Allá por los años 2000, Damián volvía de una temporada en Inglaterra. Y en ese preciso momento, Televisa le encargó 2 tareas muy específicas. Por un lado, que se hiciera cargo de los niños en el Centro de Educación Artística de Televisa, el famosísimo CEA. Esa escuelita de donde salían tantos actores. Y por otro, que creara un nuevo proyecto para los chavos que estaban creciendo con la tele abierta. En Televisa, que no son nada tontos. Sabían que los adolescentes eran la mina de oro del futuro. Y que lo eligieran a él no fue casualidad, Damián era de los productores que mejor le entendía a la chamacada. Años antes, él le dio el empujón a carreras muy tempranas, como la de Lucero en la telenovela Chispita. ¿Se acuerdan? También le tocó trabajar con actores que luego se volvieron figurones, fíjese, como el mismísimo Gael García Bernal, Diego Luna y Ludwika Paleta en El abuelo y yo. Toda esa experiencia le dio algo que vale su peso en oro. Un olfato para descubrir talentos. Pero espere, que todavía hay otro dato importante en su historia. Resulta que Damián estuvo metido en la creación de Timbiriche. Imagínese. Uno de los exitazos juveniles de Televisa allá en los 80. Y ese proyecto dejó una lección importantísima en la empresa. Que si juntas bien la televisión con la música, el trancazo puede ser mucho más fuerte que el de cualquier novelita. Ya trabajando de vuelta en el CEA, Damián se dio cuenta de algo. Estaba saliendo una nueva camada de la escuelita de Televisa. Muchachos con ángel para la cámara, pero también con chispa, con energía, y que conectaban muy bien con los chavos. El plan no estaba claro, pero la dirección sí. Damián tenía en mente una historia que funcionara en la televisión, pero que tuviera la fuerza para brincar de la pantalla a la vida real, y convertirse en un fenómeno de a de veras. Pero mucho antes de que existiera Rebelde, antes de RBD y los estadios llenos, hubo un proyecto que fue como el laboratorio, el ensayo general. Se llamó Clase 406. Esa telenovela salió en el 2002, y trataba sobre una preparatoria pública, del gobierno. A diferencia de las novelas de jóvenes de entonces, esta no era de glamour. Al contrario, veíamos a muchachos con problemas bien directos. Pleitos en casa, enredos de amores, días complicados. La presión de los amigos, las fiestas, la bebida. Y ese despertar a otras cosas en plena adolescencia, usted sabe. Era, si me pregunta, una historia más cruda,
más parecida a lo que vivían muchos chavos en la realidad. Y yo creo que por eso la serie pegó tan rápido. Los personajes no parecían los típicos muñequitos de televisión. Eran adolescentes de verdad, con problemas de verdad, con sus dudas y hasta con sus metidas de pata. Y en ese grupo de chamacos, pues empezaron a sonar algunos nombres que hoy conocemos bien. Por ahí andaban Alfonso Herrera, Dulce María y Cristian Chávez. 3 actores que apenas empezaban a abrirse camino en esto. Lo de Alfonso Herrera es curioso, ¿sabe? Él venía del teatro y se hizo notar en el casting de Amarte duele, la de Fernando Sariñana. El mismo director, fíjese. Habló maravillas de su trabajo. Y eso, pues claro, le abrió la puerta para que Pedro Damián lo jalara al elenco principal de Clase 406. Dulce María, en cambio, ya era más veterana. Imagínese, con 17 años, ya llevaba más de una década trabajando en la tele. Empezó haciendo comerciales desde que tenía 5 años y ya había salido en varias novelas de las importantes. Incluso ya le sabía a eso de los proyectos musicales con jóvenes, algo que, sin que nadie lo supiera, sería clave. Pero para Cristian Chávez, Clase 406 fue casi su primera vez. El muchacho apenas llevaba un par de años en la Ciudad de México, estudiando para actor en el CEA. Y fue ahí cuando Pedro Damián, con ese ojo clínico que siempre tuvo, decidió darle la oportunidad. Ya saben, una de esas corazonadas de productor que ve potencial donde uno todavía no ve nada. Y la serie funcionó. Vaya que funcionó con los chavos. Duró varias temporadas, casi 350 episodios. Pero más allá del numerito, lo de verdad importante era que algo más grande ya se estaba cocinando. El siguiente proyecto, créanme, tenía que volar mucho más alto. Mientras Clase 406 todavía estaba al aire, por los pasillos de Televisa empezó a sonar una idea que cambiaría todo lo que Pedro Damián tenía en mente. Resulta que la empresa le había echado el ojo a una telenovela argentina que estaba haciendo un ruidazo. Se trataba, ni más ni menos, que de Rebelde Way. Una producción de la gran Cris Morena, que desde el 2002 se había vuelto un fenómeno con los adolescentes allá en Argentina. La historia iba de un grupo de estudiantes en un internado de superlujo, donde se mezclaban los hijos de papi con otros chavos becados de familias más sencillas. Ese encontronazo de mundos, combinado con los enredos familiares, las rivalidades de escuela y los romances apasionados, pues claro, enganchó a un público que se veía reflejado en ellos. Pero esperen, que había otro ingrediente que hacía el proyecto una joyita. Dentro de la misma novela, los protagonistas tenían un grupo de música, y ese grupo también existía en la vida real. Así que cuando Televisa compró los derechos para hacer la versión mexicana, ¿qué nombre creen que sonó primero? Pues el de Pedro Damián, por supuesto. Su experiencia con los jóvenes y su buen ojo para lo que les gustaba lo hacían, pues, el candidato ideal para esta chamba. Pero antes de dar el sí, Damián, muy inteligentemente, se fue a Argentina para platicar con Cris Morena y entender bien cómo funcionaba el proyecto original. En Argentina fue un éxito impresionante, y cuando vendimos el formato a México, bueno, esto se potenció de una manera enorme para nuestro placer, ¿no? Y claro que sí. Fíjense que esa plática fue clave para todo lo que estaba por venir. Morena quería que su historia llegara a más lugares, pero sabía perfecto que cada país tiene lo suyo. En esas charlas quedó clarísimo que la versión mexicana no podía ser nomás una copia al carbón. Si esto iba a pegar en México, tenía que sentirse nuestro, con nuestro humor y nuestro estilo para contar las historias en la tele. Pedro Damián regresó de ese viaje con una idea muy, pero muy clara. La base de Rebelde Way tenía un potencial bárbaro, pero al guión había que meterle mano y hacerle cambios grandes. No se trataba de copiar un éxito, sino de construir algo completamente nuevo, a partir de esa idea. Ya con los derechos en la bolsa, y con la bendición de Cris Morena para hacer una adaptación más libre, la maquinaria para el nuevo proyecto comenzó a caminar dentro de Televisa. Lo que nadie se imaginaba en ese momento era que esa adaptación no solo sería un éxito. Iba a crear un verdadero monstruo del espectáculo. El proceso para encontrar al elenco, déjenme decirles, fue mucho más enredado de lo normal. Por varios meses, por ahí pasaron más de 120 aspirantes haciendo pruebas de todo tipo en Televisa. Pero ojo, no se trataba solo de ver si sabían actuar. Los ponían en talleres y dinámicas de grupo, porque el verdadero truco era ver la química que tenían entre ellos. Para que la historia funcionara, el grupo tenía que sentirse de verdad. Algunos nombres que quedaron fueron los ya conocidos Dulce María, Poncho Herrera y Cristian Chávez, pero también se sumaron otros como Christopher Uckerman. Este muchacho, seguro lo recuerdan, trabajaba desde niño y ya tenía callo, hasta salió en el diario de Daniela. Tenía experiencia y una personalidad que quedaba perfecta. Faltaban 2 nombres para completar el cuadro principal. Anaí, que bueno, ¿qué les digo? Llevaba toda la vida en la televisión, desde chiquita. Y Maite Perroni, que era prácticamente la cara nueva del grupo. Ella venía recién salida del CEA de Televisa. Y este casting era su primera gran oportunidad en un proyecto así de importante.
Conforme avanzaban las pruebas, algo se hizo evidente para los productores. La dinámica entre esos 6 muchachos funcionaba de maravilla. Las escenas fluían solitas. Tenían una chispa especial, y cada uno le ponía su propio sazón al grupo. Así que Pedro Damián y su equipo decidieron ajustar la historia para que los 6 personajes fueran los meros protagonistas. La idea era que ninguno se sintiera como un actor de reparto. Por fin, las 6 piezas estaban en su lugar. Cuando Rebelde se estrenó en octubre de 2004, el proyecto todavía era, en teoría, una telenovela juvenil más del montón en la programación de Televisa. ¡Qué equivocados estábamos! La historia ocurría en el Elite Way School, un internado de fantasía donde convivían los hijos de millonarios con otros chavos que entraban con beca. Esa mezcla, déjenme decirles, era el caldito de cultivo perfecto para pleitos, diferencias de dinero, rivalidades en la escuela, amores de esos complicados y un drama juvenil que cambiaba a cada rato. La fórmula, la verdad, funcionaba de maravilla. Había de todo, como en botica, drama, risas, peleas, reconciliaciones y unos personajes con carácter, que rapidito le llenaron el ojo a la gente. Pero dentro de toda esa historia, había un ingrediente secreto. La música. Fíjense que en la novela, varios de los muchachos formaban una banda que se la pasaba ensayando y dando sus primeros conciertos ahí mismo. En la trama, lo que yo creo que nadie se esperó fue lo rápido que esas cancioncitas se salieron de la pantalla. Conforme avanzaba la telenovela, algunas de sus canciones empezaron a oírse por fuera de la historia. La gente ya no solo seguía los capítulos, ahora también se ponían a buscar las canciones para oírlas otra vez. En cosa de unas cuantas semanas, las melodías que salían en la novela ya estaban sonando en la radio, las repetían en otros programas. Y pues, se volvieron parte inseparable del fenómeno que estaban haciendo con la serie. Y aquí pasó algo muy curioso. La bandita que salía en la tele todavía no era nadie en el mundo real, no tenían ni nombre. Pero todo eso cambió el día que en un programa de televisión a alguien se le ocurrió una idea bastante directa. Oigan, si los personajes son rebeldes, pues ¿por qué no le ponen al grupo simplemente RBD? Y ándale, que el nombre pegó. A partir de ahí, la banda empezó a existir de verdad, fuera de cámaras. En Televisa, que no se les va una, decidieron sacar un disco con todas las canciones que salían en la serie. Sin embargo, yo creo que todavía le andaban midiendo el agua a los camotes, con cuidadito. Nadie sabía qué tanto interés de verdad había. Por eso, del primer disco de RBD, en 2004, solo hicieron 25.000 copias, que se vendieron en un solo día. El dato fue un cubetazo de agua fría, hasta para ellos. Sacaron más copias y en meses el disco ya había vendido más de 500.000. Una cifra bárbara para esos tiempos. Lo que empezó como un juego en una novela juvenil, ya no era solo un cuento de la tele. Se está haciendo un sueño musical de veras. Y aquí, amigos, empieza la RBD manía. La gente ya no solo veía la serie, compraba los discos, pedía las canciones en la radio y no se perdía ni una aparición de los muchachos. Como si fueran artistas de toda la vida. Y en Televisa reaccionaron rápido. Si la cosa iba así, había que echarle más leña al fuego. La banda empezó a dar conciertos de verdad. Primero aquí en México, y luego se fueron para otros países de Latinoamérica. Lo que pasó en esos primeritos shows fue la señal de que el asunto estaba estallando frente a nuestros ojos. Los boletos volaban en horas y los conciertos se volvieron eventos masivos, con miles de chamacos gritando y cantando todas las canciones. El grupo sacó discos nuevos, ediciones especiales y de todo para hacer más grande el repertorio que nació en la telenovela. Y al mismo tiempo, el negocio se extendió a todo lo demás. Ropa, revistas, pósters, mochilas para la escuela, muñecos, perfumes y un montón de productos con el nombre del grupo. Una mina de oro. RBD se estaba volviendo una marca gigante. Pero el verdadero salto lo dieron cuando cruzaron las fronteras del español. La banda se puso a grabar sus canciones en portugués y hasta en inglés, para ver si pegaban en otros lados. En poquitos años, llegaron a vender cerca de 15 millones de discos en todo el mundo. Imagínense. Para un grupo salido de una novela. Su primer disco, Rebelde, del 2004, se vendió como pan caliente aquí en México, ganó de todo. Y el disco Celestial, del 2006, fue de los álbumes latinos más vendidos de ese año. Hasta lograron algo que era rarísimo para artistas en español. Metieron uno de sus discos en la lista del Billboard 200 de Estados Unidos, que es la más importante de allá. Y la cosa no para ahí. Porque este éxito los llevó a conquistar el lugar que menos se imaginan, Brasil. Lo que pasó en Brasil, créanme, fue algo que ni los que saben de música podían creer. Empezaron a pasar la telenovela Rebelde en la televisión de allá, y la gente se volvió loca, así, de inmediato. En cuestión de meses, ese país se convirtió en uno de los corazones de la RBD manía. El asunto creció tanto que el grupo se presentó en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro en 2006. Y no era cualquier lugarcito. El Maracaná es un templo.
un lugar para leyendas del fútbol o para artistas gigantescos. Y esa noche, más de 60.000 personas llenaron el estadio para ver a 6 jovencitos que apenas 2 años antes eran actores de telenovela. Después de ese concierto, sacaron el DVD Live in Rio, que se convirtió en uno de sus lanzamientos más vendidos. Yo estoy grabando afuera y veo a gente que los ama. Es increíble ver a los seguidores a los ojos y darte cuenta que crecieron contigo. Que maduramos juntos, de los dos lados, ¿no? Es como decíamos, una lección para todos. Y bueno, las imágenes de esos conciertos le dieron la vuelta a toda Latinoamérica. Aquello de RBD, fíjese, ya no era una simple moda de chamacos. Se convirtió en algo que, la verdad, pocas veces habíamos visto con un grupo latino. Para entonces, a todo el mundo se le había olvidado que habían salido de la televisión. No, ya no eran los muchachos de la novela. Eran un grupo que, literalmente, se estaba comiendo el mundo. Para mediados del 2006, esa RBD manía ya se había salido de control. Las giras eran un verdadero mar de gente. Los aeropuertos eran un manicomio. Nomás ponían un pie en una ciudad y aquello se volvía un caos de gritos, de empujones, de gente queriendo tocarlos, aunque fuera de lejos. Una locura, créame. Y mire, tanta euforia, tanta locura. A veces termina mal. Y aquí fue donde la historia se puso muy muy triste. Fue un 4 de febrero de 2006. Allá en São Paulo, en Brasil, iban a dar unos autógrafos en un estacionamiento. Parecía algo sencillo. Ya sabe, un encuentro con los fans, firmarles algo y cantar un par de canciones. La promoción de siempre. Pero, ay amigo. La cantidad de gente que llegó superó cualquier cosa que se imaginaran. Miles de personas llegaron horas antes del evento. Aquello se llenó hasta que ya no cabía ni un alfiler. Y en cuanto abrieron las puertas, la gente se abalanzó. Fue una estampida humana, una cosa espantosa. El resultado, devastador. 3 personas, 3 jóvenes, perdieron la vida aplastados por la multitud. Y decenas más salieron heridos en medio de ese desastre. Lo que iba a ser una fiesta terminó en luto. La noticia, claro, le dio la vuelta a todo el continente. Después ellos contaron lo horrible que fue. Era su primera vez en Brasil y solo iban a cantar un par de canciones y firmar autógrafos. Al parecer, lo organizó el mismo centro comercial, ahí, en un estacionamiento de la plaza. Ahí cabían, qué sé yo, unas 5.000 personas. El chiste es que terminaron llegando 15.000. Imagínese. Para la banda, claro, fue un golpe durísimo. Y se enteraron de todo ahí mismo. Mientras seguridad los protegía adentro. Fue un shock, una tristeza. Y un peso en el alma, me imagino. Nadie firma para ser famoso pensando que algo así puede pasar. De repente, esa alegría juvenil del fenómeno mostró su cara más amarga, la más pesada. Y aquí es donde la cosa se pone más complicada. Porque mientras la fama de RBD crecía por toda América, la vida de estos muchachos se volvió una carrera que, francamente, a ver quién la aguanta por mucho tiempo. Es que piense esto. No era solo una banda ni solo una telenovela. Eran las dos cosas al mismo tiempo. Eso significaba que los pobres tenían que partirse en 1000 pedazos entre las grabaciones de Rebelde, las sesiones en el estudio, los ensayos de baile, los viajes y los conciertos que nomás no paraban. En la práctica, su agenda era para volverse completamente loco. De día grababan la novela en Televisa. Y por las noches a ensayar las coreografías y a grabar canciones. Y muchas veces, al terminar la semana, vámonos a otro país a cumplir con los conciertos para miles de fans. Después contaron que sus jornadas de trabajo podían ser de hasta 16 horas diarias. Una barbaridad. Y claro, a ese ritmo, el cuerpo tarde o temprano cobra la factura. La energía del grupo se fue para abajo. La misma Anaí llegó a contar públicamente lo agotada que se sentía en esos años. Explicaba que todo iba tan rápido que, de verdad, no les daba tiempo ni de respirar entre un compromiso y otro. Por fuera, RBD estaba en la cima del mundo. Por dentro, el cansancio físico y mental ya era demasiado. Pero espere, que había otro asunto que empezaba a hacer ruido entre ellos. El negocio detrás del grupo. Porque, mire, RBD no era una banda independiente dueña de su destino. Era un proyecto creado y manejado por Televisa. Eso quería decir que la empresa era la dueña de la marca, del nombre, de la novela, de la música y de casi todas las decisiones importantes. Y ahí, pues, empezó el conflicto. El grupo generaba carretadas de dinero con los discos, los conciertos y todos los productos que usted se imagine. Pero los contratos que firmaron al principio, cuando nadie sabía en qué se convertirían, pues ya no reflejaban esas ganancias. Años después, Christopher Ackerman lo dijo muy clarito en una entrevista. Explicó que el proyecto generaba millones y millones, con conciertos y mercancía, pero que el dinero que ellos veían, pues nomás no era lo mismo. Así son estos negocios. Desde afuera, uno veía a la banda en su mejor momento, en la gloria total.
Pero detrás del escenario se estaba cocinando otra cosa. Algo que casi nunca se cuenta en las historias de éxito. El costo real de mantener un fenómeno que nunca se detiene. La novela, por cierto, terminó en 2006, después de 440 capítulos. Dicen que Televisa le puso fin, porque la historia ya no daba para más, y para ser sinceros, ya salía carísimo producirla. Pero mire usted. El chismecito musical apenas estaba comenzando. Se acabó la novela, pero la banda siguió llenando estadios y dándole la vuelta al mundo, con todo lo que eso significa. Y mientras más crecían ellos, más crecía algo que nunca falla con los famosos. El ojo de la prensa metido en sus vidas. Cada paso que daban se convertía en la portada de alguna revista, o en el chisme principal de la televisión. Empezaron los rumores, que si este andaba con aquella, que si ya se habían peleado, el pan de cada día. Les hacían una entrevista, y de ahí sacaban 1000 historias de pleitos y de amores secretos. Un enredo. Pero agárrese. Porque el momento que de verdad cambió las cosas fue en marzo de 2007. Ese mes empezaron a circular por internet unas fotos de una boda secreta que había sido 2 años antes en Canadá. En las fotos salía Christian Chávez, ni más ni menos, casándose con su pareja de entonces, un tal BJ Murphy. El problemita, claro, era que de esa boda no sabíamos absolutamente nadie. Después el mismo Chávez contó que con esas fotos lo intentaron extorsionar. ¡Qué gente! Alguien le quiso sacar dinero a cambio de no publicar las imágenes y armar el escándalo. Y su papá, que es abogado, me acuerdo que le dijo: «Mijo, si haces esto público, se acabó tu carrera». Porque la otra salida que le daban era decir que todo era un montaje, que era para una novela o algo así. Pero ante esa situación, el muchacho decidió tomar el toro por los cuernos y adelantárseles a todos. El 28 de marzo de 2007. Christian Chávez publicó una carta donde lo decía clarito. Era homosexual. Explicaba que se había callado por miedo, por no afectar al grupo que, pues, era para puros jovencitos. Pero también dejó claro que ya estaba harto de vivir con esa presión y, sobre todo, bajo un chantaje. La noticia, imagínese usted, explotó en toda América Latina. Nos dejó a todos con el ojo cuadrado. Para muchos de sus fans fue un acto de muchísima valentía, y el apoyo que recibió fue inmediato. Pero al mismo tiempo se armó un debate tremendo, sobre todo en los sectores más conservadores de la sociedad. Y es que en aquellos ayeres, que un artista pop lo dijera así, abiertamente, era algo que casi no se veía. Sus compañeros del grupo, eso sí, salieron luego a mostrarle su apoyo incondicional. Anaí, Dulce María y Maite Perroni lo defendieron en entrevistas, diciendo que nada cambiaba y que lo querían igual. Pero este episodio, quiérase o no, le echó más leña al fuego con la prensa. La atención se les multiplicó. Los periodistas se pusieron a escarbarle con más ganas en la vida privada de todos los integrantes. Cualquier rumor se hacía gigante, y el grupo empezó a vivir bajo una lupa que ya no los dejaba ni respirar. El éxito con la gente seguía, pero la presión detrás del escenario ya era otra cosa, mucho más pesada. Y como era de esperarse, dentro del equipo ya empezaban las pláticas sobre el futuro del grupo. Algunos ya querían empezar sus carreras por su cuenta. Otros nomás necesitaban un respiro después de tantos años. Vivían prácticamente en aeropuertos y escenarios. Querían dar el siguiente paso. Después de un proyecto que creció demasiado rápido. En agosto de 2008, finalmente se hizo oficial. Sacaron un comunicado anunciando el fin de RBD. Pero con una última gira. El grupo confirmó que harían un tour de despedida, que todos conocimos como el Tour del Adiós, para cerrar el ciclo con sus fans. La gira empezó ese mismo año, y recorrió América Latina, Estados Unidos, y hasta se fueron a Europa. Y en cada ciudad era la misma escena, créame, unos conciertos llenos de una emoción que se sentía en el aire. Los fans cantaban cada canción como si fuera la última vez, sabiendo que algo así no se iba a repetir. Para muchos de esos muchachos, era como decirle adiós a una parte muy importante de su adolescencia. Pero en medio de toda esa despedida, quedó un detallito, una espinita que a muchos no se les olvida. A pesar de que el grupo nació y se hizo famoso en México, aquí nunca tuvieron un gran concierto de despedida. El motivo, pues ya sabe, pleitos de empresarios y desacuerdos que impidieron que se organizara un cierre masivo en su propia casa. La gira terminó en diciembre de 2008 allá en Madrid, lejísimos de donde toda esta historia había comenzado. Y así, casi de repente, se terminó uno de los fenómenos más grandes que nos ha dado la música latina. Y en cuanto se bajó el telón, la pregunta que todos nos hicimos apareció de inmediato. ¿Qué iba a pasar con cada uno de ellos ahora que la gallina de los huevos de oro ya no estaba? Por más de 4 años, los 6 vivieron dentro de una máquina que les manejaba todo. Y de un día para otro, se acabó. Claro, para algunos lo más lógico era seguirle por el lado de la música. Anaí, a quien ya conocíamos desde niña, pues se lanzó de solista. Su primer disco en esta nueva aventura fue Mi Delirio, que salió en 2009. Con ese disco empezó sus giras, buscando demostrar que ya era otra, no la misma de RBD. Y bueno, Dulce María no se quedó atrás. Después de un buen rato en la tele y con el grupo,
se puso a trabajar en lo suyo, y sacó su primer disco como solista allá por el 2010. Con ese proyecto se fue de gira por varios países, tratando de hacerse un nombre por sí misma en el mundo del pop. Mientras tanto, otros mejor le apostaron a la actuación. Fíjese que Maite Perroni fue de las más listas, porque rapidito se acomodó de nuevo en ese mundo. Apenas se acabó el grupo, y ya la teníamos de vuelta en las novelas, protagonizando Cuidado con el ángel y Mi pecado, y así se mantuvo en la pantalla chica por muchos años. Alfonso Herrera, Poncho para nosotros, también dijo hasta aquí con la cantada y se dedicó de lleno a ser actor. Poco a poco comenzó a agarrar proyectos de cine y televisión ya fuera de México, y fue construyendo una carrera que lo llevó, fíjese, hasta producciones de nivel internacional. Christopher Ackerman, por su lado, agarró un camino más, digamos, experimental con su música. Sacó su propio material, buscando sonidos que nada que ver con el estilo de RBD. Lanzó canciones como Los hombres lloran, con la que quería romper eso de que los hombres no lloran, o Qué vida, que hablaba de ver la soledad como algo bueno. Y de vez en cuando, también le entraba a uno que otro proyecto de actuación. Por su parte, Cristian Chávez le siguió dando a todo. Música, televisión y hasta teatro, así se mantuvo vigente después del grupo. Pero mire, aunque cada quien agarró su camino, todos tenían algo en común. Habían sido parte de un monstruo tan grande que, la verdad, era imposible quitárselo de encima. Para nosotros, el público, sus nombres siempre estarían ligados a RBD. Y esa conexión iba a durar mucho. Por años, pensar en un regreso era un sueño guajiro. De vez en cuando salía un rumor, una fotito juntos, pero nada que nos hiciera pensar que volverían de verdad. Pero todo cambió en el 2020. En plena pandemia. ¿Se acuerda? Hicieron un concierto virtual, como para calar el agua a ver si la gente todavía se acordaba de ellos. Y vaya que sí nos acordábamos. Millones de personas conectadas, las redes se cayeron, se sintió como en los viejos tiempos. La RBD manía seguía vivita y coleando. Así, en 2023 anunciaron la gira del reencuentro. Soy Rebelde Tour, imagínese, después de 15 años. Pero desde el inicio notamos que faltaba alguien. Pues sí, Alfonso Herrera decidió no entrarle. Él mismo lo explicó en varias entrevistas, para que no hubiera chismes. Dijo que su carrera de actor ya estaba en otro nivel y que no pensaba volver a cantar. Los demás siguieron adelante. Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Cristian Chávez. La gira arrancó el 25 de agosto en El Paso, Texas, y de ahí se siguieron por Estados Unidos, Brasil, Colombia y claro, México. Dieron 54 conciertos en total. Juntaron a más de 1.600.000 espectadores. Y el dineral que juntaron, más de $227 millones, convirtió al tour en una de las giras latinas más exitosas de los últimos años. Para muchos de nosotros, fue la prueba de que el fenómeno no era un simple recuerdito de los 2000. Pero mientras el público celebraba, tras bambalinas ya se cocinaba otro pleito. Con los meses, empezaron a correr rumores de cosas raras con el dinero de la gira. Y el nombre que empezó a sonar en medio de todo el escándalo fue el de Guillermo Rosas, el que había sido su manager y uno de los meros encargados de organizar la gira. Según los chismes que se empezaron a filtrar, pues resulta que las cuentas del proyecto nomás no cuadraban. La cosa se puso más seria cuando la misma Dulce María confirmó que hicieron una auditoría, y que, efectivamente, faltaba dinero de la gira. Luego, el esposo de Maite Perroni, Andrés Tobar, también salió a decir que sí, que estaban investigando cómo se manejó el dinero y a las empresas involucradas. A partir de ahí, el pleito creció. Y claro, tanto los medios como los fans empezamos a preguntarnos a dónde se había ido ese dineral. Uno de los rumores más fuertes fue que una parte del dinero se usó para la política de Manuel Velasco, el esposo de Anaí. Ojo, esto nunca se confirmó, pero nomás con que el rumor empezara a correr, se puso más tensa la cosa entre ellos. Y las consecuencias no tardaron. Empresas grandes como Live Nation y Ocesa pararon algunos pagos hasta que se arreglara el lío con el ex-manager. Se dice que a varios de ellos todavía no les llegaba el pago de algunos conciertos que dieron en Latinoamérica. Con todo este relajo, pues era obvio que el conflicto iba a terminar en los tribunales. Una parte del grupo demandó a Guillermo Rosas y a sus empresas por fraude. Así de claro. Pero la cosa se enredó todavía más cuando unos decidieron salirse de la demanda, mientras que otros siguieron con el pleito.